Buenas tardes y bienvenidos a un tutorial que me habéis pedido muchísimo, como es Aleluya de Leonard Cohen. Ya hice mi versión hace un tiempo y como os gustó tanto y habéis pedido tantísimo partituras y tutorial, las partituras os las voy a dejar en mi página web, paolahermosin.com, para que podáis seguir este tutorial con mayor facilidad. Incluye las tabs, las digitaciones, las posiciones de los acordes, para que la lectura sea cómoda, fácil y visual. Y vamos allá con este tutorial. Esta canción siempre se va a mover en torno al sol, do, re, mi menor y si séptima, ¿vale? Simplemente esos acordes. Y lo que hacemos con la mano derecha es un pimami. P-I-M-A-M-I, P-I-M-A-M-I. Si estás muy perdido con los arpegios, te dejo este tutorial de mi canal de 5 arpegios imprescindibles. Entonces lo puedes empezar aquí. Puedes empezarlo o bien con el índice en la cuarta, medio en la tercera, anular en la segunda, o bien una cuerda más. Índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera. Entonces, si hacemos esta última, sonaría más agudo. Si hacemos la otra, sin cambiar de posición. Personalmente me gusta más la segunda, la que acabo de hacer y que suena más grave. ¿Cómo se haría ese juego del grave? Si tenemos el sol mayor, o sea, 2 en la sexta, con el dedo 2 en el traste 3, ¿vale? Luego traste 2, con el dedo 1, al aire. Ese es el juego. Pam, pam, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Aunque realmente son los trastes 2, 3, 2, 0, 2, 3, ¿vale? Ese es el juego del grave. Entonces esto le metemos el arpegio, el pimami, y cuando vamos a terminar el pimami con el último índice, en ese índice a la vez tocamos la otra nota, o sea, 1, 0, el 1. En el índice sube, índice al aire, índice siguiente, índice al aire, índice sube al sol, ese sería el acompañamiento que lleva Aleluya, ¿vale? Y sobre eso se construye la melodía de Aleluya, que iría de esta forma. En el índice metemos el traste 2, ¿vale? De la sexta cuerda. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't. Ahora metemos un do, que a mí me gusta hacerlo de esta manera. But you don't really. Un pimami de toda la vida. But you don't really care for music. Eso sería transportar de aquí el do al re. Lo que pasa que es un re abierto con novena y con cuarta añadida también, ¿vale? Entonces el pimami, es decir, pimami en do. Bajamos 2 trastes esa posición, re, y ahora un pimami en el acorde inicial, en ese sol. Y ahora, antes de terminar el pimami, en vez de hacer P-I-M-A-M-I, hacemos P-I-M-A, y ahora si, do, re, traste 2, traste 3, al aire, cuarta, y re mayor.
es lo que hacemos ahí? Pues hacemos como P y M, A, y ahí hacemos... Eso es un ligado. Si quieres aprender a hacer ligados, te dejo este tutorial, cómo ligar tocando la guitarra. Sería hammer-on, ligado ascendente, pull-off, ligado descendente. ¿Vale? En ese pi mami, en el A, es donde metes ese ligado. Tocas una vez, pisas y arrastras para que suene el ligado descendente. Tocas ligado ascendente, ligado descendente. Tocas ligado ascendente, ligado descendente. Y eso sería el pi mami completo, solo que lleva un adorno, un simple adorno en esa nota, en el anular, ¿vale? Entonces repetimos esa primera estrofa. En el índice cae el segundo traste de la sexta cuerda. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Y ahora, da da da, 2, 3, al aire. 2, 3 es el traste, pero sería 1, 2, dedo 1, dedo 2, ¿vale? Re, ¿vale? Y ahora siguiente estrofa. It goes like this, the fourth, the fifth. Mi mami en sol, do, re, pero vamos, que aquí puedes hacer lo que quieras. Tiquititín. Rápido sería un arpegio. O bien P y M A juntos, P y M A juntos. Es otra opción, ¿vale? Según lo que te vaya pidiendo el cuerpo también. A mí no me gusta establecer una única manera de tocar las cosas. No suelo tocar las canciones y acompañarlas siempre de la misma manera. Por eso, mientras que estéis dentro de la armonía y si queréis tocar mi versión, pues más o menos estas son mis formas. Entonces, it goes like this, the fourth, the fifth. It goes like this, the fourth, the fifth. Y ahora llega un mi menor. The minor fall and the... Me gusta a mí ponerlo de esta manera. Es como que contrasta esa segunda, ese choque de la cuerda 4 con la tercera al aire. Me encanta eso. Entonces, llegamos al... Un arpegio en este acorde, de mientras que estéis en este acorde va a estar bien. And the major lift. Do, re, otra vez. También podéis hacer A, M, I, A, M, I. Con el pulgar, baila. The fall, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing. Si séptima. Siempre arpegiando. Por ejemplo, este que acabo de hacer es pulgar, pulgar, índice, medio anular, juntos, índice, pulgar, 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 índice, medio anular, índice, pulgar, pulgar. ¿Por qué hago pulgar, pulgar? Porque estamos en los bajos. Si te vienes con medio anular, índice a estas, ¿no escucháis ese arañar de la uña con la cuerda? En las cuerdas entorchadas, que si quieres aprender más sobre las cuerdas te dejo este vídeo, suele sonar feo y ensuciar un poco esa limpieza del sonido, ¿no? Que si la hacemos con pulgar, que evita ese tipo de ruidos, y ya metes el índice en la cuarta para que el medio y anular estén en la tercera y segunda cuerda, ¿vale?
Esa es otra manera. La clave para que os suene fino, elegante, poderoso un arreglo y una versión musical es que hagáis distintas combinaciones. Al menos esa es la manera en la que a mí me gusta y que me parece que le añade riqueza. Que no se toca dos veces igual porque dominas tanto una variedad inmensa de arpegios que es precioso y es muy variado. Y en cada estrofa va variando esa manera de arpegiar y de acompañar. ¿Vale? Entonces entraríamos en el estribillo, porque venimos de The perfect King composing hallelujah, aleluya, aleluya. O sea, aleluya, do mayor, igual, exactamente igual que el anterior. Pulgar, pulgar, índice, medio anular, índice, pulgar, 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 índice, medio anular, índice, pulgar, pulgar. Aleluya. El do, aleluya, mi menor. Aleluya, aleluya. Sol, ¿vale? Caemos en sol, mi mami. Eso sería un re con el bajo en fa sostenido. ¿Estamos aquí? Ya volvemos al sol. El del principio. También puedes retrasarlo. También puedes retrasar ese bajo y hacerle una variación metiéndolo más rápido en doble, como semicorchea, después del índice. En vez de esto, que entran juntos, lo doy entero, el pi mami, y ahora con un ligado ascendente o descendente. Es otra manera de añadirle riqueza a esta versión. Si no, la manera simple es la del principio. Entonces, todas las estrofas van a ser así, exactamente igual. Si quieres ya hacer melodías, vamos a ello. Aunque tenéis, os recuerdo, las partituras y tabs en mi web para ver nota por nota si queréis adquirir un mayor dominio sobre esta versión. ¿La clave cuál es? Que tenemos unos acordes y sobre ellos va la melodía. ¿Cuáles son los acordes? Los que acabamos de ver, y siempre van a ser los mismos. La estrofa, el puente, el estribillo, la estrofa, el puente, el estribillo, solo que va variando la letra, pero la melodía es igual, los acordes son iguales. ¿Qué pasa? Tenemos los acordes, pero ¿cuál es la melodía? La siguiente. ¿Vale? Así empezaría. Ponemos la posición del acorde y aprovechamos esas notas comunes, esos dedos que van en su sitio, quitando solamente el que necesitas para hacer la melodía. En este caso, al aire la segunda y luego cae en la nota del acorde. Sería sol, mi menor. ¿Vale? Ese sería el juego. Mientras que estés dentro de esas posiciones, estás dentro de la armonía y va a sonar bien. La clave está en las notas que llevan acento las puedes arpegiar. O dar junto con otras cuerdas. Mientras que esté la posición sonará bien. Y ahora, ¿vale? Sería, nos quedamos en ese do con la novena.
aquí, que es el re. El re. Do. Caemos en el sol. Y ahora... Eso es exactamente igual que el acompañamiento. Solo que lo demás está entremezclado con lo otro, para poder llevar la melodía y el acompañamiento con solo una guitarra. Ya estás llevando muchas más voces, más responsabilidad. Pero muchas cosas del acompañamiento se mantienen cuando haces esto. Puedes repetir este vídeo las veces que quieras para aprender todos estos conceptos. Y ahora entramos en el puente, en lo que va subiendo, porque lo que dice la canción es como el acorde de David, como que tenía una lira y era maravilloso y ese acorde daba paz. Y entonces como va ascendiendo y alcanza ese acorde maravilloso, ¿no? Es como... Es como, wow, una paz que te embriaga, religiosa, porque está hablando de esa fe que encuentra David a través de la música. La melodía te va dando también la posición del acorde. ¿Vale? Y ahora caemos en el mi menor con el sol duplicado aquí para la melodía. Do mayor. ¿Vale? Y ahora sería... Esta manera de arpegiar es la de antes. Pulgar, pulgar, índice, medio anular, índice, pulgar, 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 índice, medio anular, índice, pulgar, pulgar. ¿Vale? A mi menor. Sol. Lo del principio. Y así van estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo. Si necesitas más apoyo para completar este tutorial, puedes ver las veces que quieras el vídeo, encontrarás partituras, tablaturas con digitaciones, posiciones de acorde, la letra, la manera de los cancioneros antiguos con los acordes, a la par que tienen que ir cambiando de una manera fácil, sencilla y visual para tu aprendizaje en paolahermosin.com. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, déjame en comentarios dudas que tengas, otras que te gustaría que hiciera en tutorial para aprender a tocarlas. Puedes compartir también el link de YouTube con tus amigos y muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.